queremos es saber para qué nacimos. Hoy vivimos en una sociedad donde hay una generación que no sabe de dónde viene, por lo tanto tampoco sabe para dónde va. Y creo que una de las preocupaciones más grandes, lo vemos muchas veces en las universidades, personas que estudian una carrera o comienzan a estudiar una carrera pero no la terminan, o estudian una carrera y después no se dedican a ella porque encuentran que quizás no les apasionaba. Por eso hoy en día vemos abogados manejando un taxi. Ahora, no quiero decir que manejar un taxi sea malo, pero estudiaste 5 años en una universidad para manejar un taxi, creo que mejor hubieses empezado a manejar taxi desde antes y no hubieses gastado 5 años estudiando una carrera en una universidad, ¿verdad? Entonces encontramos que muchas veces la gente no entiende su propósito, no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tú fuiste predestinado por el cielo para un propósito aquí en la tierra. Y que ninguno de los que estamos acá en esta mañana estamos por casualidad. Quizás algunos de ustedes dicen, pastor, es que mi papá se equivocó en la cuenta. Me dijeron que mi mamá contaba que eran 5 y salimos 6. Bueno, quizás no sé cómo viniste al mundo, pero te quiero decir en esta mañana que todos los que estamos acá en esta mañana vinimos a este mundo con un propósito. Dile que a tu lado, tú viniste a esta tierra con un propósito. Todos hemos sido predestinados para un propósito aquí en la tierra. Usted y yo no somos una casualidad, no somos producto de un accidente. Mi mamá decía que ella se cuidaba. Nosotros somos 7. Mi papá, bueno, en aquel tiempo no había Netflix, no había nada de esas cosas que distraían a los padres. Mi papá en total tuvo 14 hijos, con mi mamá tuvo 7. Yo tengo en total, somos 14 hermanos, hay 2 hermanos que no conozco, literalmente, pero muchas veces uno piensa que es casualidad. Recuerdo que también mi hermanita menor, de los 7, mi hermanita menor, mi mamá intentó abortarla varias veces, hoy es pastora. Mi papá cuando también se enteró que mi mamá estaba embarazada, dice también que me menospreció porque ya tenían 5 hijos, ya como que no quería más pelados. Así que al final los 2 hijos que no quisieron, hoy lo estamos sirviendo a Dios. Mi hermana es pastora en Cartagena y yo por su misericordia soy pastora aquí en Panamá. Así que Dios tiene siempre un propósito, ¿verdad que sí? Vamos, dile que a tu lado, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida, porque todos hemos venido a esta tierra con un propósito del cielo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Diga conmigo, bendecido. Dice, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este versículo nos enseña que aún antes que Dios hubiese creado el mundo, usted y yo ya, el Señor nos tenía en su mente, nos tenía en sus planes. Usted y yo somos parte de los planes de Dios, de los diseños de Dios, aún antes, ¿verdad? Eso creo que les ha pasado a muchos de ustedes que antes de comprar la casa ya ustedes se lo imaginan cómo la van a decorar. ¿A cuánto les ha pasado así? Que antes de usted comprar su casa ya usted se está imaginando cómo la va a decorar, cuáles van a ser los muebles, cómo van a ser las cortinas. Muchos de ustedes, antes que su hijo naciera, ya usted estaba preparando la habitación. Usted se iba a imaginar, ya muchos hasta se imaginaban la cara de sus hijos, ¿verdad? O los dones, o quizás las actitudes que iban a tener. La Biblia nos enseña que eso mismo hizo Dios, que antes que usted y yo viniéramos a esta tierra, ya Dios estaba haciendo planes con cada uno de nosotros. Pero ¿sabes cuál es la inquietud más grande del ser humano? Es saber para qué nací. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Para qué estoy acá? Y de ahí que muchas veces nosotros perdemos el sentido de nuestras vidas. Ese micrófono no fue creado para usarlo como zapato. Porque si yo pongo ese micrófono como zapato, no lo estaría usando para el propósito por el cual fue creado. Todo lo que está en este auditorio fue creado. Esa silla fue creada para que usted se sentara. Cuando la estaban creando, cuando la estaban fabricando, la fabricaron con un propósito. Y quizás esa silla podía estar en una discoteca, pero hoy está en una iglesia, ¿verdad? Así que cada cosa ha sido creada para un propósito. Efesios el capítulo 1, el versículo 9 nos enseña que muchas veces descubrir el propósito de nuestra vida es un gran misterio. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Conocer la voluntad de Dios es un misterio. Por eso es importante que Dios, ¿verdad?, se la revela a nuestras vidas. Una de las cosas o las oraciones que usted debe hacer es decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? Revélame ese misterio.
Cuando yo crecí en un pueblo, en mi cabeza nunca se cruzó que un día iba por la gracia de Dios a ser pastor y a predicarle a personas. Yo era un niño demasiado tímido, era tartamudo, así que imagínense un pastor tartamudo, de vez en cuando se me traba la lengua por ahí, ¿verdad? De vez en cuando todavía, para recordarme de dónde vengo, de dónde son mis orígenes. Me daba pánico escénico pasar al tablero en la clase. O sea, cuando hacían trabajos en grupo, yo era el que hacía la cartulina, o yo compraba la cartulina, pero nunca hacía exposiciones. Así que yo era un joven con mucha timidez, me costaba hablar en público, y cuando cumplo 17 años, alguien me habla de Jesús, me convierto a Cristo, conozco de Jesús, entonces comienzo a tener visiones. Y una de esas visiones era Dios mostrándome el gran misterio de su voluntad para mi vida. ¿Por qué era un misterio? Porque era algo que estaba oculto. Cuando hablamos de la palabra misterio, es algo que está oculto, es algo que no se deja ver, pero está allí, ¿verdad? Muchas veces hoy en día se hace todo un show muy lindo para conocer el sexo de un bebé, ¿verdad? En los tiempos de antes se esperaba hasta el día en que uno naciera. Es varón, es niña, no, pero ahora no, ahora es todo con la tecnología y hacen una gran fiesta y preparan algo. Y en estos días estaba mirando hasta que, mire el nivel que algunas personas tienen que para revelar el sueño del bebé. Un avión, como una avioneta, tiró un humo con el color del bebé. ¿A cuánto le gustaría así? Ok, entonces trabaje mucho y ahorre bastante, ¿verdad? Pero una de las inquietudes más grandes de nosotros es conocer el misterio de la voluntad de Dios para mi vida. Cuando usted está joven se pregunta ¿con quién se va a casar? ¿Quién va a ser su esposo? ¿Quién va a ser su esposo? ¿Cuántos hijos va a tener? ¿A quién se va a parecer el hijo, verdad? Entonces muchas veces tenemos esa inquietud, y de hecho la palabra nos habla en Efesios que es un gran misterio. Y Dios comenzó a revelarme misterio y yo me vi predicando la palabra de Dios. De hecho, Dios me comenzó a mostrar lugares. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido sueños o visiones con lugares que una vez usted los conoce, usted dice, yo como que estuve aquí. ¿A cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano. ¿Verdad? Que usted ha visto lugares antes de conocerlos, personas antes de conocerlos. Me ha pasado muchas veces que cuando estoy en un lugar yo digo, pero yo esto ya lo vi. ¿Por qué? Porque Dios por su misericordia quizás en un sueño, en una visión nos mostró. ¿Cuántos de ustedes se han visto bendecidos acá? Se han visto prosperados, que Dios les está usando. Y dice la palabra que el misterio de su voluntad, porque conocer la voluntad de Dios en nuestra vida es un misterio. ¿Sabes? El día en que tú descubres tu propósito es el día más feliz. Cuando yo descubrí mi propósito, yo hablé con convicción a las personas. Recuerdo que a la edad de 18 años el Señor comenzó a traer convicción de mi propósito. Hasta la edad de 17 años era un misterio, ni siquiera tenía en mi cabeza la idea de pensar en ser pastor o servirle a Dios. Y de repente cuando ese misterio se me revela y el Señor me muestra, entonces mis prioridades cambian. Ya yo no estaba comprando otras cosas, sino que empezaba a ahorrar para comprar comentarios bíblicos, compraba diccionarios bíblicos. Recuerdo hablarle a mi mamá y decirle, mamá, voy a estudiar instituto bíblico. Y dice, ¿para qué vas a estudiar? Digo, yo voy a estudiar para ser pastor. ¿Y qué locura es esa? Me dice. Digo, pero es que Dios me mostró que iba a ser pastor. Y como Dios me mostró que iba a ser pastor, ¿qué tenía que hacer? Enfocar mis recursos, mi esfuerzo, mi tiempo y mis estudios ¿hacia dónde? Hacia lo que Dios me mostró. ¿Sabes qué es lo más grande? La tristeza más grande en la vida es tú estar desgastándote en algo que ni siquiera entiendes, que no te gusta, que no te apasiona. Y comencé a prepararme y comencé a estudiar por la gracia de Dios. Y comencé a invertir mi tiempo, mis recursos y mi dinero en aquellas cosas que entendía que era la voluntad de Dios para mi vida. Y si usted me preguntara, después de más de 20 años de servirle a Dios, si volviera a hacer lo mismo, lo haría 10,000 veces. Pero el día más feliz de mi vida es el día en que descubrí que Dios tenía un plan con mi vida. Era un joven que quizás no tenía sentido. Mire, cuando usted mira mi vida de adolescente, usted dirá, yo no creo que él pueda ser pastor. Es que no, como que no califica. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dice esta palabra que el Señor nos ha predestinado para un propósito. Y como Dios te predestinó para un propósito, dice que Él te llamó. Y por eso estás aquí en la iglesia. Y por eso quizás algunos de ustedes hoy vinieron por primera vez a esta reunión. Porque hoy Dios quiere mostrarte o revelarse a tu vida que tienes un plan, que tiene un propósito para ti.
Muchas veces andamos en la vida como que pareciéramos que no tuviéramos un propósito, como que somos producto de un accidente. O venimos a la iglesia, simplemente cantamos coros y quizás aprendemos la Biblia, pero simplemente eso. Pero Dios tiene un plan eterno para ti. Y dice que también a los que Él llamó, los justificó. Ahora somos justos y somos santos por su gracia y su misericordia. Ahora, volviendo a mi vida, si usted me ve a la edad de 12, 13, 14 años y quizás si alguien dijera que iba a ser pastor, dijera, no, él no parece pastor, es que no califica para ser pastor, por mi manera de pensar, porque muchas veces en la vida nada es lo que parece. Y yo era eso de los que no parecía, de los que como que no calificaba, como que si usted me miraba a mí decía no. Pero en la Biblia también encontramos algunas personas que uno dicen como que wow, como que no tiene sentido. Primera de Samuel capítulo 17. El versículo 17 dice que había un día que a un joven el papá lo mandó a llevar una pizza. Su trabajo era ser pizzero en ese momento. Y salió a llevar pizza y el muchacho. Un día Isaí le dijo a David, toma una canasta y grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos. David, siendo un joven, el papá le dice, hey, hay que llevarles comida. Trabajan pedidos ya. Pero de repente el sueño de David, Dios le había mostrado un día que él iba a ser, o le habían hablado que él iba a ser un rey. Y que iba a lograr grandes cosas. Pero el trabajo que tenía como que no parecía. Espera. Pero ese muchacho va a ser rey, pero es pizzero. ¿Qué está haciendo allí? Está repartiendo, llevando un mandado. Estaba trabajando de mensajero o de pizzero. ¿Sí o no? Quizás muchos de ustedes hoy tienen trabajos que ustedes dicen, pastor, pero como que Dios me ha dado promesa, Dios me ha dado sueños, pero como que la vida hoy no se parece a nada de lo que Dios me ha hablado. Entonces es importante entender que aunque no parezca nada, lo importante es que tú creas en las promesas que Dios te ha dado para tu vida. Y quizás hoy estás trabajando de pizzero, quizás estás trabajando de mensajero, quizás tienes un trabajo que quizás no te hace sentir bien, quizás te están pagando mal, quizás estás trabajando limpiando una casa, cuidando niños, quizás hoy estás ganando un mínimo, estás de cajera, de empacador. Y no quiero decir que estos trabajos sean indignos. Lo que te quiero decir es que quizás tengas un trabajo como que dice, este trabajo no es prometedor, con este trabajo no voy a llegar a ningún lado. Pero la Biblia dice que David un día, el papá lo mandó simplemente a que llevara una mensajería, que fuera pizzero, que llevara una comida a sus hermanos. Le dijo a David, ve y llévale comida a tus hermanos. La Biblia también nos enseña en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3, que hay otro joven que el papá lo manda a hacer un trabajo quizás no tan honroso. Se perdieron unos burros y necesitaban a alguien que fuera a rescatar los burros que se habían perdido. Y dice Primera de Samuel capítulo 9 versículo 3. Cierto día los burros de Cis se extraviaron y él le dijo a Saúl, lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. ¿Quién quiere el trabajo de buscar burros? Levanten la mano acá los que quieren ir a buscar burros. Quizás Saúl en su cabeza no se imaginó, es que mi papá me está mandando a buscar burros. Pero simplemente cuando se perdieron los burros y necesitaba a alguien que fuera a buscar unos burros, el papá de Saúl le habla, le dice, si Saúl, ¿sabes qué? Se me perdieron unos burros, ves a buscarlo. Usted se imagina si fuera un latino hoy en día, un joven latino, a mí, ¿y por qué a mí? Y me van a mandar a buscar burros ahora, y me van a mandar a buscar animales, porque hay gente que siempre está cuestionando, pero usted sabe que los hermanos de David eran soldados, habían sido entrenados para ser soldados, y estaban en la guerra, pero no tenían comida. Así que el papá le dice, mira David, ves y haz de mensajero, haz de pizzero, llévale comida a tus hermanos. David no había sido invitado a la guerra, él fue a la guerra a llevar comida, a repartir una pizza. Saúl simplemente fue a buscar unos animales que se habían perdido. Pero Dios tenía un plan. Ahora en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7, nos habla de una joven, dice, Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esa joven conocida también como Esther, a quien habían criado porque era huérfano de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Aquí vemos un primo tomando a una pobre huérfana. Una muchacha que se quedó huérfana de sus padres y entonces ahora dice que Hadasa, Esther, su primo Mardoqueo la toma como hija. Pero Esther simplemente era una pobre huérfana. Quizás cuando miraban a Esther lo que
Quizás inspiraba era lástima. Quizás el futuro para Esther no era un futuro prometedor. No tenía padres. Era una muchacha huérfana, sin recursos. Pero dice la palabra del Señor que Dios también tenía un plan con ella. Entonces podemos encontrar que David simplemente, aunque quizás tenía sueños, tenía visión, pero estaba trabajando. El trabajo que estaba haciendo no era el mejor. Salió a repartir una comida. Quizás muchos de ustedes hoy tienen trabajos que quizás dicen, pastor, el trabajo que tengo no es un buen trabajo. Quizás no está recibiendo los recursos que tienes. Quizás está siendo menospreciado. Quizás aún como Esther estás recostada donde un familiar. Yo dice, pastor, pero Dios me prometió darme una casa. Pero es que nada es lo que parece, porque las promesas que Dios me ha dado como que no se parecen a lo que estoy viviendo. No sé cuántos de ustedes se identifican que hay momentos en su vida que nada es lo que parece. Que nada es como el cielo lo ha dicho. Quizás muchas veces Dios te da una palabra de prosperidad y es cuando llegan los momentos de dificultad económicos más grandes en tu vida. Quizás Dios te da una promesa de abrirte puertas y todas las puertas están cerradas. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de estos tres personajes en la Biblia? Que cuando Isaí le habló a David de llevar la comida a sus hermanos, no se quejó. Simplemente obedeció. Y él fue feliz y él dijo, ¿sabes? Bueno, si me mandaron a llevar comida, voy a coger la moto y voy a llevar mi pizza y voy a tratar de que llegue caliente. Y cuando David llegó allá encontró la cosa, que ahí estaba Goliat y estaba tratando de humillar al pueblo, pero ahí llegó a David y David comenzó a preguntar, ¿y qué es lo que pasa acá? No, que ahí está ese incircunciso que está hablando y está ofendiendo. Bueno, yo vine a traer una pizza, pero si acaso yo puedo pelear con él también. ¿Usted sabe por qué Saúl menospreció a David? Porque es que David era un repartidor de comida. David no llegó a la batalla como un gran soldado. Recuerden que no tenía ni siquiera uniforme militar. Por eso dice que Saúl entonces le dice, si quiere entonces, si estás tan motivado a pelear contra el gigante, te presto mi espada, te presto mi escudo, te presto mi uniforme militar. Y David dijo, no, tranquilo hermano. Eso lo probé y dijo, es que esto no me gusta. Es que yo he estado acostumbrado en la vida a matar a las cosas apedradas. Muchas veces nosotros hemos tenido una vida que nos ha tocado aprender a lucharnos con las armas que quizás tuviéramos. Pero sabes, en medio del proceso que hoy estás viviendo, Dios te está formando y te está preparando tu corazón para tu más grande victoria. No sé si lo puedes entender. Quizás hoy no tienes la vida que quieres, las herramientas que quieres, las oportunidades que quieres, pero las que tienes son las que el Padre ha orquestado que tenga, porque está formando tu corazón para tu mayor victoria en tu vida. ¿Lo puedes creer? Escúchame bien eso. David no tenía las habilidades que tenían sus hermanos. Sus hermanos habían sido entrenados para ser buenos soldados. Mientras sus hermanos estaban siendo entrenados para ser soldados, David estaba en el campo peleando con osos y leones. Y quizás muchos de nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida que hemos estado peleando con osos y leones y que la vida no ha sido fácil. Pero en medio de todo ese proceso muchas veces la gente te menosprecia. Usted sabe que cuando David llegó a llevar la comida, aún sus propios hermanos se burlaron de él y le dijeron, ¿qué vienes a hacer acá? ¿Qué tú haces aquí, David? Y David le dice, bueno, mi papá me mandó a llevar la comida, pero si tú no eres soldado, pero vete para la casa. Tú no ves que estamos aquí en medio de una guerra y aquí tienen que estar, son soldados. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios levanta para avergonzar a los sabios. Y quizás para mucha gente tú no calificas. Quizás tu propia familia, tus hermanos, que la gente te ha despreciado por la situación económica que hoy tienes. Pero dile, nada es lo que parece. Parece que estoy en derrota. Parece que estoy vestido de mensajero. Parezco un simple pincero, pero dentro llevo un propósito. Y sé que ese propósito está a punto de manifestarse. Vamos, ¿alguien lo puede creer aquí? ¿Sabes cuál es la peor mentira, la peor tragedia en tu vida? Creer que el uniforme que tienes es tu propósito. Pero ¿sabes? David era un rey vestido de mensajero. ¿Alguien dice amén? David era un rey vestido de mensajero. Lo que hoy estás viviendo no define lo que eres. Tú eres lo que el Padre ha dicho que eres. Y vas a lograr lo que el Padre ha dicho que vas a lograr. Hijos, ¿se me pueden despertar ustedes dos? El pianista se le fue el volumen, si se lo pueden abrir ahí.
allá atrás, tú estás en el propósito de tener el micrófono abierto, papi. Entonces muchas veces el enemigo como que nos atrapa ahí. Y quizás hoy estás de mucama, de muchacha de servicio, y la gente se burla de ti y dice, pero tú no eres profeta. Sí, yo soy profeta. Pero ¿y por qué estás aquí limpiando? Bueno, porque yo estoy haciendo un oficio ahorita, pero tengo un propósito mayor que esto. Y mientras el Padre me permita ser la muchacha de servicio, voy a ser la mejor muchacha de servicio. Voy a ser la que mejor limpie. Vamos, ¿alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede entender? David salió a llevar la pizza, pero él llegó temprano, llegó puntual y le dijo, aquí está la pizza. Digo, no me lo malas, pones algo aquí. Listo. Pero él no dejó que eso lo atrapara. Él no dejó que eso lo atrapara. Y dice la palabra que sus propios hermanos lo despreciaron. Sus propios hermanos lo despreciaron. Pero sabes, David tenía una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. Dios tiene un plan conmigo. Y la historia de tu vida no se ha terminado de escribir. La historia de tu vida no se ha terminado de escribir. La historia de tu vida no está terminada de escribir. ¿Lo puedes entender? Así que David llegó a llevar las pizzas. Él no llegó como un soldado. Él llegó como un mensajero. No se supone que él fuera el que venciera a Goliat. Y no se supone que tú seas el próximo que va a sacar tu familia adelante. No se supone que tú seas el próximo ministro que Dios va a sacar de tu casa. No se supone que ese año tú compras una casa. Hay como dos que lo creen. ¿A quién le predico? ¿De este lado? Si de este lado creen. No se supone, porque pareciera que como que no. De hecho, cuando David llegó, sus hermanos lo despreciaron. Ahora, usted se imagina cuando salió Saúl de su casa, el papá lo manda a buscar unos burros, le dice, ve a buscar los burros que se perdieron. ¿Qué oficio es ese? Así que, y dice que se fue con uno de los trabajadores de la granja ahí. ¿Para dónde vamos? A buscar unos burros. Y se imagina cuando la gente encontraba a Saúl. ¿Y Saúl para dónde va? Estoy buscando unos burros que se perdieron. Pero ¿saben dónde está el secreto? Que obedeció a su papá. Y salió a buscar los burros con alegría. Yo me vino a la calle llamando a los burros. No que los burros tuvieran nombre, ¿verdad? ¡Burro! 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 Y todo el que preguntaba, Saúl, ¿en qué anda? Buscando unos burros. Ahora pensemos en Esther, huérfanos. Y Esther, ¿tú qué? Soy una huérfana. Así que como que los tres estaban vestidos de cosas que como que no califican. Pero dice la palabra del Señor. Y creo que lo lea conmigo. Primera de Samuel. Vamos a leer primero. Primera de Samuel, capítulo 19. Capítulo 9, perdón. Miren lo que dice. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé y gobernara a mi pueblo. Miren lo que pasó acá. Quiero que prestes atención a eso. Detalles que a veces se nos escapan la palabra de Dios. Ven acá, Misael. Pensamos que él es Saúl. Y el papá le dice, ves a buscar unos burros. Pero al mismo momento en que Dios, en que el papá le habla de Saúl que vaya a buscar los burros, dice que por el otro lado estaba Dios hablando al profeta Samuel. Le dice, Samuel, te vas a encontrar un hombre y a él lo vas a ungir como rey de Israel. Mira acá, Luis. Él salió a buscar unos burros. Me imagino que muchos de sus amigos se burlaban de él. ¿Y para dónde va? A buscar unos burros. Pero por otro lado, acá está un profeta a que Dios le dice, te vas a encontrar con un hombre y ese va a ser el rey que va a gobernar mi pueblo. Para muchos él era un buscador de burros, pero para el cielo ya había declarado un propósito. Él va a ser el próximo rey de Israel.
No sé si alguien está entendiendo acá. Entonces, ¿cuántos han recibido una palabra profética en sus vidas? Cuando Dios suelta una palabra profética, esa palabra viene para acelerar tu vida y para diseñar o mostrarte los diseños del Padre. Y mira lo que sigue diciendo. Ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le pregunté: ¿podrías decirme por favor dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. No te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Y Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Mira el problema. ¿A quién Dios escogió? ¿A alguien de la tribu más grande? Dice: al hombre de la tribu más pequeña, al hombre más pobre de esa tribu. De hecho, él le dijo: ¿sabes qué, profeta? Te estás equivocando, porque yo soy de la tribu más pequeña y de toda la tribu. La tribu es pequeña, pero de esa tribu pequeña, la familia más pequeña y más pobre es la mía. ¿Sí o no? ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel lo llevó a Saúl y a su siervo al comedor y lo sentó en la cabecera de la mesa. Así los honró más que a los 30 invitados especiales. Después Samuel dio instrucciones al cocinero para que le sirviera a Saúl el mejor corte de la carne, la porción que había sido reservada para el invitado de honor. Escúcheme bien esto. El hombre salió buscando unos burros, pero ese mismo día Dios le habla a Samuel. Le dice: vas a conocer a quien va a gobernar a mi pueblo. Y entonces, y le dice: cuando llegue a la casa lo vas a sentar en la cabecera de la mesa, en la silla principal, y le vas a dar la mejor carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando Samuel se levantó esa mañana, va al cocinero y le dice: hey, el mejor corte de la carne de hoy se lo vas a guardar. ¿A quién? No sé. ¿Seguro? ¿Tú tienes cara de cocinero? Ven acá. Pero mira esta locura. Él le dice que le guarde la mejor porción de la carne a un desconocido. ¿Pero un desconocido para quién? Para Samuel. Pero no desconocido para Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué desató que él fuera de su humilde casa y fuera ungido para ser rey? Que no menospreció lo que su papá le dijo que fuera a hacer. Y no lo cuestionó. Vete para allá, para Nuevo Chorrillo adentro, y ábreme un grupo allá. Para allá lejos. ¿Y por qué no, pastor, en Montelimar, en la terraza de mi casa? Pero queremos encontrar propósito sin obediencia. Ya. Ahora acá está Samuel tratando con el cocinero. Hey, la mejor porción de la carne se la vas a guardar. Mira, la silla, mira, te voy a dar instrucciones. Vas a poner la mesa. Tengo 30 invitados, pero la silla principal, la cabecera de la mesa, se la vas a guardar a un desconocido. Y la mejor carne se la vas a guardar a un desconocido. Yo me imagino la actitud del cocinero. Yo pensé que se le iba a dar al obispo Ricardo. No, se la va. ¿Para quién? No, pero ¿y por qué van a honrar a un desconocido? Entonces, cuando el profeta se encuentra con esto, tiene que luchar primero. ¿Con qué? Ay, yo soy un buscador de burros. ¿Tú estás seguro? Yo soy de la tribu de Benjamín, los más limpios.
Yo vengo allá de Colón, allá de Buenavista, allá. ¿Qué? Y entonces le sale la frase: ¿podrá salir algo bueno de Colón? Entonces, ¿contra qué tiene que luchar con el profeta? Contra la mentalidad cultural que él traía, contra sus mismos complejos. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de ustedes, Dios no ha hecho cosas con ustedes porque tiene un montón de complejos que no han querido soltar. Y con que el Padre te ha dicho que eres bendecido y que va a hacer algo grande contigo, todavía, ¿será que sí? Y ahora viene el profeta Flaminio y la profeta y sueltan palabras y el Padre te activa y declara diseño. Y después, ¿será que yo soy para el ministerio, pastor? ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? Señor, llévatela, hazme un favor. El hombre no se la creía. Ayer me llamó, el domingo pasado estaba en un evento donde un profeta, Dios me declaró una palabra a través de un profeta que me estaba conectando con nuevas oportunidades y que me iba a conectar con nuevas personas y que él miraba que llegaba un tiempo de viajar mucho. Y ayer en la tarde me escribió alguien que me está invitando para Dubái con todos los gastos pagos. Bueno, y yo me voy a poner espiritual. ¿Será que no? ¿Será que no? ¿Será que no? Pero si ya Dios me dijo que me iba a abrir puertas. Y mi esposa y nada más te invitaron a ti. Sí. ¿Y será que me lo creo o no? Me están invitando para Dubái, donde una noche de hotel vale $1,500. Y me están invitando 4 noches con todo incluido. ¿Será que un pueblerino de Cascajal puede ir a Dubái? A veces el problema más grande con Dios no es Dios, somos nosotros. Y el hombre nunca lo ponen en la mesa ahí, con toda esa vajilla cubierto. Y era un corroncho como yo, que no se iba a agarrar ni los tenedores. ¿Cuántos son cholitos acá medio corronchos? Bueno, prepárese que Dios lo va a sentar al lado de reyes. Alguien lo puede. Y le dice: profeta, para mí esa vez es que yo soy la tribu de Benjamín, de la tribu más chiquita de la familia, de la casa de los más pobres de allá. Y cuando lo ve le dice: tú sabes que en la mañana te dije que venía un desconocido. Es él. Búscale la mejor carne, que se mantiene cara y come bastante. ¿Y qué dice? El cocinero trae la carne y la puso frente a Saúl. Adelante, come, le dijo Samuel. Lo había apartado para ti, para ti, para ti. Antes, mire, era predestinado para un propósito. ¿Qué le dice? Lo había apartado para ti, aun antes de que te invitara a los demás. O sea, que Saúl salió a buscar unos burros, pero lo que no sabía era que ya el padre había dado instrucciones que ese día iba a tener su mejor cena. Así que sigue haciendo lo que el Padre te mandó a hacer. Vamos, sigue discipulando, sigue cocinando. Ves mañana a limpiar, ves mañana a trabajar. Que lo que tú no sabes es que aunque vas a salir mañana a buscar burro, pero vas a encontrar con tu propósito, porque el Padre ha dado instrucciones a alguien que te bendiga. ¿Usted lo puede creer? Diga: el Padre ha dado instrucciones a alguien que me bendiga. Y dice: ya había sido invitado a una cena que tú no sabías que se estaba preparando. ¿Qué dice? Lo había apartado para ti aún antes. Aún antes. Ahora vamos a ver qué pasó con el pincero. Primera de Samuel 17, versículo 54 dice que aquel que salió a repartir una pizza terminó con una cabeza de un gigante en su mano. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña.
Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse al filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad que no lo sé. Averígüeme quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat, con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió al rey. Miren qué pasó acá. La mejor propina que recibió, la recibió David. ¿Cuántos de ustedes acostumbran a dar propinas cuando alguien lleva pizza a su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay gente que no da nada. Usted sabe que aquí está David, lo mandan a llevar una pizza y sale a llevar su pizza. A sus hermanos allá, cuando lo ven, bravo porque salió a llevar la pizza. ¿Qué vienes a hacer para acá? Si tú no eres soldado, ¿qué quedas cuadro? Y David empezó a escuchar la historia de lo que estaba pasando. Y cuando termina ese día, David se lleva la cabeza de Goliat en su mano. La mejor propina que alguien podía tener. Porque ¿sabe qué significaba que David tuviera la cabeza de Goliat? Era que había una recompensa. Que le dijeron que el que le cortara la cabeza a Goliat iba a tener la hija del rey como esposa. Yo me imagino muchas veces cuando David, ahí cuando estaba en Instagram y miraba la foto de la princesa, decía: ay, Dios mío, tanta carne y yo sin dientes. Quizás esta princesa era el amor platónico de David. Y dijo: ay, pobre yo. Así que cuando David está ahí, salió de pincero ahí a llevar su pancito. Dice que el que matara a Goliat iba a recibir la hija, pero también iba a vivir en el palacio. Pero también su familia nunca más tendría que pagar impuestos. ¿Qué quiere decir? Que ese día, con esta propina, la vida de David le cambió. Salió a repartir una pizza, pero ese día encontró el destino por el Padre le había llamado. Yo te quiero decir en esta mañana, no importa lo que estás haciendo hoy, sigue haciéndolo, sigue obedeciendo, sigue caminando, que en cualquier momento el Padre te va a dar la victoria. Y lo que hoy es el mayor gigante en tu familia, tú lo vas a derrotar. Quizás la pobreza, la ruina, la enfermedad, la escasez, no sé qué el enemigo ha levantado contra tu familia, pero el Padre te quiere levantar a ti para que tú hoy puedas tener la cabeza en tus manos y decir: no, que no se podía, sí se pudo. Podemos tener gigantes delante de nosotros, pero podemos tomar la decisión de escondernos o vencer los gigantes. Gracias, muchachos. Y para terminar, hay una historia que me impresiona acá. Y ¿se acuerdan de la huérfana? Hicieron un concurso, Miss Persia, algo así como Miss Panamá. Y dice que este concurso se originó porque resulta que la reina Basti, la esposa del rey Asuero, no quiso obedecer un llamado que el rey le hizo. Se acostumbraba que las reinas vivían en una casa cerca del palacio. Ellas no vivían en el mismo lugar que el rey. Solamente podían llegar cuando eran invitadas. Pero dice en Esther capítulo 1 versículos 10 y 12: al séptimo día, como a causa del vino del rey, estaba borracho, el rey Asuero estaba muy alegre y le ordenó a los 7 eunucos que le servían: Meumán, Bizta, Jarbona, Bita, Abata, Setar y Carcas, que llevaran a su presencia la reina ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. ¿Sabes qué pasó acá? Tuvo que alguien ser quitada para que se abriera un espacio. Había una huérfana menospreciada por muchos, pero de repente había una reina que estaba en un lugar, ocupando un lugar de privilegio, pero que en un momento simplemente se enalteció su corazón y decidió no obedecer. ¿Usted recuerda qué llevó a David y a Saúl a su propósito? La obediencia. ¿Y qué sacó a la reina Basti de su propósito o de su lugar de privilegio? La desobediencia.
¿Usted sabe cuánta gente hoy ha perdido su propósito, el lugar donde el Padre le asignó por causa de su desobediencia y su orgullo? Cuando el rey mandó a buscar a la reina dijo: ay, no, yo con ese borracho no quiero nada. Lo que la reina se le olvidó, que ella era rey porque estaba casada, que ella era reina porque estaba casada con el rey. Muchas veces nosotros se nos olvida que el lugar donde estamos no es que nosotros nos lo merecimos o que hicimos algo para llegar ahí, fue que gracias al Padre por su bondad estamos allí. En ese momento la reina Basti se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y dijo: yo no voy para ningún lado, de que ese borracho no quiero nada. Y la mujer se rebeldizó, y entonces dice que el rey la abandonó. E hicieron un concurso entonces, Miss Persia. Salió por todas las redes sociales: Miss Persia, se busca nueva reina. Se busca nueva reina. Y dice en Esther capítulo 2, versículo 15 al 17. Esther era hija de Abiail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno, diga conmigo: te va a llegar tu turno, vamos. Vamos, dile que a tu lado: te va a llegar tu turno. De ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo. ¿De quién? Hegai, el eunuco encargado de harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que le veían la admiraban. Miren, aquí yo quiero hacer una pausa. El jefe de los eunucos le dice a Esther: Esther, te llegó tu hora. Pero Esther, mira, yo conozco los gustos del rey. Y como yo conozco los gustos del rey, te aconsejo que te pongas este vestido. Te aconsejo que te maquilles así. Te aconsejo que te lleves estos aretes. ¿Y sabes qué hizo Esther? ¿Sabes qué hizo Esther? Hermano, usted sabe que el problema más grande por el cual mucha gente no logra el propósito del Padre en su vida es porque no escucha. Yo creo que quizás el jefe de los eunucos le dijo a más de una: mira, no te vayas con vestido rojo, ponte este verde, te queda mejor. ¿Me vas a decir a mí? Y quizás el maquillador le decía: ponte esto. No, a mí eso no me gusta. Hermano, deje la ñañaquería. Deje la pataleta. Mira que está a tu lado, dile: deja la pataleta. Dile: escucha. Vamos, dígale: escucha. Jesús dijo: mis ovejas oyen ¿qué? ¿Y qué más hacen? ¿Sabe que lo que hace más difícil la labor de un pastor es tener ovejas que no escuchan? Porque hay gente que no escucha, ¿verdad? Y entonces el hombre le aconseja a Esther. Y dice el versículo 16: y llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzo del invierno, del 7º año de su reinado. ¿Y qué dice? Y el rey amó a Esther más que a todas las jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre su cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Diga conmigo: hoy voy a ser coronado con gracia, favor y misericordia. Quizás mucha gente ha menospreciado ciertos lugares, pero ¿sabes qué yo aprendo en la vida? De que aquello que personas abandonan, el Padre te honra a ti. Y hay muchas veces que hay gente que se llena de soberbio, se llena de orgullo y no quiere escuchar. Pero ¿sabes algo que yo entiendo? Que para tú poder ser llevado al propósito que el Padre diseñó para ti, tienes que aprender a obedecer. Tienes que aprender a obedecer aquellas cosas que quizás hoy no entiendes o no te gustan. ¿Sabes cuál es el problema? Que mucha gente desgasta su tiempo porque no aprende a obedecer. Y sabes el secreto que estuvo en Esther, el secreto que estuvo en Saúl y el secreto que estuvo en David, es que los tres obedecieron lo que se les pidió que hicieran. Y su obediencia les llevó a su propósito. Dice en el libro de Esther capítulo 4, el versículo 14, que llegó un momento en que cuando Esther estaba allí de reina, se le olvidó quién la había llevado a ser reina. Porque entonces dice que Amán, un hombre perverso, había hecho que el rey
hiciera un decreto contra el pueblo judío. Y Esther era judía y todo su pueblo. Entonces su tío le dice: ven acá Esthercita, ven acá Esthercita, te voy a recordar quién te trajo aquí a Panamá. Te voy a recordar que cuando estaba allá en Colombia un día, por allá tirada, por allá, ¿en qué barrio que tú vivías? En Nuevo Bosque, por allá. Y yo te traje aquí, y lo que hoy tienes y donde estás es porque yo te traje para este momento. Entonces ahora tú me estás diciendo que no tienes tiempo, Esthercita, que te vas a quedar callada, que tú no quieres liderar, tú no quieres hacer grupo, tú no quieres servir, tú no quieres hacer nada, tú quieres venir de reina a la iglesia y tirar besitos. O sea, que todo lo que yo he hecho en ti, todo el trabajo de sanarte, de liberarte, de restaurarte, de levantar tu autoestima, de darte mi Espíritu Santo, para que te quedes callada aquí en la iglesia, de linda aquí. A veces Dios tiene que levantar a alguien que nos... Y a veces Dios permite un problema, una enfermedad, una circunstancia para recordarnos de dónde venimos y qué venimos a hacer aquí. ¿Sí o no? Porque la gente se le olvida. Yo escucho gente diciendo: pastor, ore para que Dios me dé un trabajo. Vamos a orar por ese trabajo. Amén, Dios le da el trabajo. Y ahora que tiene el trabajo, hermano, ¿será que usted puede apoyar en alguna? Yo no tengo tiempo, pastor. Ni el diezmo dan. Pero cuando estaban llevados, Señor, dame un trabajo. Señor, dame un milagro. Le pediste al Señor que te sanara, y que te sanara ¿para qué? Entonces Esther se le olvidó que había sido predestinada para un ¿qué? Para un propósito. Llegó un momento en su vida en que todo parecía caótico. Era una huérfana, pero ahora el Señor la saca de ser huérfana y la pone a ser reina. Pero ahora cuando es reina se siente cómoda y se le olvida el por qué está allí. Y entonces su primo, que empezó a ser su papá, le dice: si te quedas callada en un momento como ese, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Yo quiero terminar en esta mañana con este mensaje diciéndote: Dios no ha hecho tantas cosas maravillosas en tu vida y no te trajo a Panamá y no te trajo a esta iglesia simplemente para estar aquí y pensar que simplemente viniste a calentar una silla. El Padre tiene un plan y tiene un propósito contigo, y es el momento en que tú entiendas que el Señor te quiere usar para manifestar todas las promesas, los sueños y las visiones que te ha dado. Tú has sido predestinado para un propósito. Por favor, colócate sobre tus pies.